Las 10 plagas de Egipto. Manifestaciones del poder de Dios sobre Faraón. Imagina un rey poderoso, acostumbrado a mandar sin réplica, enfrentándose a un líder aparentemente débil pero respaldado por el poder de Dios. Esta es la historia detrás de las 10 plagas de Egipto, un relato épico que no solo marcó la historia de un pueblo, sino que también dejó una huella profunda en la fe y la espiritualidad humana. Este enfrentamiento entre Moisés y Faraón no fue casual. Era una lucha simbólica entre el orgullo humano y la soberanía divina. La tensión entre Moisés y Faraón. Moisés, criado en el palacio egipcio pero llamado por Dios para liberar a su pueblo, se enfrentó a Faraón, el faraón de la época, cuyo corazón se endureció ante las súplicas y milagros. «Deja ir a mi pueblo», clamaba Dios a través de Moisés. Pero Faraón respondió con arrogancia. Así comenzó una serie de eventos que cambiarían para siempre la relación entre humanidad y divinidad. El contexto histórico y religioso. Para comprender este relato, debemos ubicarnos en el antiguo Egipto, donde los faraones eran vistos como dioses vivos. En este entorno, el mensaje de un único Dios todopoderoso resultaba revolucionario. Las plagas no solo afectaron físicamente al país, sino que desafiaron directamente a los dioses egipcios, mostrando que ningún otro dios podía compararse con el Dios de Israel. ¿Qué fueron las 10 plagas de Egipto? Las 10 plagas de Egipto, según el libro del Éxodo, fueron manifestaciones del juicio divino y del poder de Dios sobre la tierra. Estas plagas fueron: agua convertida en sangre, ranas, piojos, moscas, muerte de los animales, úlceras, granizo, langostas, oscuridad, muerte de los primogénitos. Cada una de ellas fue diseñada no solo para afligir, sino para mostrar la impotencia de los ídolos egipcios. Desglose cronológico de cada una. Desde el río Nilo manando sangre hasta 3 días de oscuridad palpable, cada plaga fue una señal. La 10ª plaga, la más dramática, fue el punto culminante que rompió la resistencia de Faraón. Pero antes de llegar ahí, cada una de estas plagas fue una oportunidad para que Faraón reflexionara y accediera a liberar a los israelitas. Del agua convertido en sangre hasta la muerte de los primogénitos. La primera plaga afectó el suministro vital de agua, algo crucial en una civilización tan dependiente del Nilo. La 10ª, en cambio, tocó lo más sensible, la vida de los hijos. Entre medias, hubo una escalada en intensidad que reflejaba la gravedad de la negativa de Faraón a obedecer. El Éxodo 7 a 12, marco bíblico de las plagas. El libro del Éxodo 7 a 12 contiene la narración central de las plagas. Aquí encontramos diálogos entre Moisés, Aarón y Faraón, junto con las acciones de Dios para cumplir su promesa de liberar a su pueblo. Esta parte de la Biblia forma parte fundamental del Antiguo Testamento, y es leída especialmente durante la celebración de la Pascua judía. Contexto dentro del Antiguo Testamento. Estas historias están insertas en el marco más amplio de la salvación de Israel. No son solo cuentos antiguos, sino capítulos centrales en la formación de la identidad de un pueblo elegido por Dios. Son recordatorios de cómo la liberación viene incluso en medio del sufrimiento. Versículos clave que narran los eventos. Algunos pasajes claves incluyen Éxodo 7, 14-24, sangre, Éxodo 9, 13-35, granizo, y Éxodo 12, 29-30, muerte de los primogénitos. Estos versículos no solo describen los hechos, sino que muestran cómo Dios actuó con propósito y precisión. La intención detrás de las plagas, juicio divino o demostración de poder. Muchos interpretan las plagas como actos de juicio divino, no solo hacia Faraón, sino hacia todo un sistema que oprimía a un pueblo inocente. Pero también fueron una demostración de poder, y sabrán que yo soy el Señor, dijo Dios varias veces a lo largo del relato. Interpretaciones teológicas. Teólogos han debatido si estas plagas deben entenderse literalmente o simbólicamente. Algunos ven en ellas un reflejo de las consecuencias del pecado, otros una metáfora de la liberación espiritual. Lo cierto es que transmiten un mensaje claro: Dios interviene cuando su pueblo sufre. ¿Fueron castigos o advertencias? Aunque parecen castigos, también funcionaron como advertencias graduales. Cada plaga daba lugar a una nueva oportunidad para que Faraón reflexionara.
Sin embargo, su endurecimiento fue progresivo, quizás tanto por su propia terquedad como por la acción divina. El papel de Faraón: resistencia ante lo inevitable. Faraón representa la figura del hombre que se cree autosuficiente, que rechaza la autoridad divina. Su resistencia no solo causó dolor a su propio pueblo, sino que lo llevó a perder aquello que más valoraba, a sus hijos. Su endurecimiento progresivo. ¿Cómo explicar que alguien ignore señales tan claras? El texto bíblico menciona que Dios endureció el corazón de Faraón, pero también dice que él mismo endureció su corazón. Esto sugiere un proceso complejo donde la libertad humana y la soberanía divina interactúan. Dios endureció su corazón, ¿no fue él mismo quien decidió no ceder? Esta pregunta ha generado debate durante siglos. Quizás la respuesta esté en entender que Faraón tomó decisiones iniciales de rebeldía, y Dios permitió que esa trayectoria llevara a su fin lógico, el juicio. Las plagas como milagros bíblicos. Más allá de lo natural. Cada plaga trascendió lo natural. No se trata de simples fenómenos climáticos o biológicos, sino de eventos sobrenaturales que ocurrieron en momentos específicos y con un propósito claro: demostrar que Dios está sobre toda la creación. Cada plaga como evento sobrenatural. Por ejemplo, la plaga de las ranas no fue solo una invasión accidental, sino una inundación controlada de anfibios. Y la oscuridad fue tan densa que paralizó al país durante 3 días completos. Esto va más allá de cualquier explicación científica común. Comparación con fenómenos naturales conocidos. Algunos estudiosos han intentado encontrar explicaciones naturales para las plagas, como brotes bacterianos o cambios climáticos. Pero, aunque pueden existir correlatos, el momento y la secuencia exacta apuntan a un diseño inteligente, no a casualidades. ¿Cuál fue el propósito real de las plagas? El objetivo principal no era solo castigar a Egipto, sino liberar a Israel y demostrar que no hay otro Dios fuera de él. Las plagas fueron herramientas para alcanzar ese doble propósito. Liberar a Israel de la esclavitud egipcia. Los israelitas habían estado en cautiverio por generaciones. Con las plagas, Dios preparó el camino para su salida, para que pudieran caminar hacia la libertad y hacia la tierra prometida. Demostrar la supremacía de Dios frente a dioses falsos. Egipto adoraba múltiples dioses. Cada plaga fue dirigida simbólicamente contra uno de esos dioses, mostrando que ninguno tenía poder verdadero. Impacto cultural y religioso de las 10 plagas. Este relato tiene un peso enorme en las tradiciones judía y cristiana. Para los judíos, es el núcleo de la celebración de la Pascua. Para los cristianos, es una prefiguración de la redención mediante Cristo. En la tradición judía, Pascua. Durante la cena pascual, se recuerdan las 10 plagas y se rememora la liberación. El Cordero Pascual simboliza la protección de los hogares israelitas en la 10ª plaga. En la fe cristiana. En el cristianismo, esta historia se interpreta como una anticipación de la salvación mediante Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Analogías modernas. ¿Qué representan las plagas hoy? Hoy, las plagas pueden verse como luchas internas, obstáculos que nos impiden avanzar hacia nuestra libertad personal o espiritual. Así como Faraón tuvo que rendirse ante Dios, nosotros también necesitamos dejar atrás nuestros propios faraones internos. Luchas personales contra la opresión. Muchas personas experimentan formas modernas de esclavitud, adicciones, miedos, traumas. Las plagas nos enseñan que la liberación es posible, pero requiere humildad y obediencia a una voz más alta. La liberación como símbolo de redención espiritual. Más que un evento histórico, la salida de Egipto es una imagen de cómo Dios puede sacarnos del desierto de nuestras circunstancias y guiarnos hacia un futuro lleno de promesas. Conclusión: un mensaje de poder, justicia y liberación. Las 10 plagas de Egipto no fueron solo un castigo para un rey arrogante, sino un mensaje claro del poder de Dios ante la opresión y la incredulidad. A través de cada señal, Dios demostró que está por encima de cualquier rey, Dios falso o sistema humano. Fue una intervención divina que marcó el destino de un pueblo y dejó una enseñanza para la humanidad. Este relato nos recuerda que Dios no permanece inactivo ante la injusticia. Él actúa en el momento justo, con propósito y paciencia.
Las plagas fueron una combinación de juicio divino y oportunidad de arrepentimiento, tanto para Faraón como para su pueblo. Además, nos enseñan que la liberación de Israel fue más que un evento histórico, fue un acto de fidelidad a una promesa hecha siglos antes. Dios cumplió su palabra, y lo sigue haciendo hoy en nuestras vidas. También nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias plagas personales, esas áreas de opresión, miedo o esclavitud emocional. Así como Él sacó a Israel de Egipto, también puede sacarnos a nosotros hacia una vida nueva. En resumen, las 10 plagas son un recordatorio de que ningún poder humano puede resistirse al propósito divino. Dios sigue siendo soberano, justo y misericordioso. Y su mensaje sigue siendo válido. Él libera, Él salva, Él cumple sus promesas.